Buenos días, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. El día de hoy, continuando con nuestro seminario de demonología, vamos a empezar a ver los orígenes, el principio de lo que es el satanismo y la magia como tal, enfocados desde el arimanismo. ¿Recuerdan cuando vimos por allá en el primer capítulo, las religiones, hablamos un poco del arimanismo, hablamos también del mazdeísmo, hablamos de una serie de corrientes bien interesantes y que vamos a ver que todo esto formó parte del origen de lo que hoy en día conocemos como el satanismo. Una de estas corrientes era el mazdeísmo zoroastral. Recuerdan, fue de las últimas religiones que vimos, que tiene todo que ver. Así pues, con esta breve introducción y entregándonos al Espíritu Santo para que nos guíe en este caminar, a pesar de que esto no es un estudio de palabras, esto es un seminario de demonología, clamamos para que el Señor guíe nuestro paso, nos guarde y nos ministre hoy y siempre en el nombre de Jesús. Bueno, desde tiempos muy antiguos, muy antiguos, se relacionaba la palabra magia con la labor, con el ejercicio que hacían única y exclusivamente los magos. Vimos en la reunión próxima anterior, hace 8 días, estuvimos viendo claramente de dónde venían estos magos, que eran pues como unos sacerdotes que guiaban estas liturgias dentro del mazdeísmo, con una influencia bastante grande de los ritos y las culturas iraníes. Entonces, así las cosas, esta actividad de los magos no era directamente descendiente de ese mazdeísmo iraní, sino que era una corriente más bien del sincretismo que se avecinaba del oeste iraní. O sea, era una nueva generación de magos que marcaron precisamente esa diferencia, que marcaron pues todo este proceso de lo que iba a ser años más tarde reconocido como la magia. Y vamos a ver que allí se derivó una corriente muy interesante que hoy en día conocemos como la brujería. Entonces, todo esto viene de allá, de esa época, de ese sincretismo que se generó en el oeste iraní. Resulta que es que este sincretismo del oeste iraní era una combinación, era una mezcla entre los magos iraníes y los brujos caldeos. Es decir, era una extraña combinación entre las culturas caldeas, que hacían referencia a unos rituales extraños llamados brujería, y por supuesto estos magos iraníes que se dedicaban a hacer alabanza al mazdeísmo. Entonces de allí sale ese sincretismo de esos nuevos magos. Esta combinación era sencillamente explosiva. ¿Por qué? Porque por un lado estábamos adorando o estábamos rindiendo culto a unos a unas deidades que podríamos llamar malas,
y por otro lado estábamos rindiendo un culto, una adoración a unos dioses o a unas deidades que podríamos llamar buenas. Y todo esto se daba a través de ese sincretismo iraní. Entonces esto es muy interesante porque esta corriente de estos nuevos sacerdotes, por llamarlo de alguna manera, estos nuevos brujos, empezaron a regarse desde Mesopotamia, empezaron a regarse por todas las culturas allí cercanas. Entonces vemos cómo llegaron a la cultura caldea, que era bastante fuerte, y a Capadocia, pasando pues por Alejandría y toda esta parte, invadieron todo con esta corriente sincretista de los famosos magos iraníes combinados con esos brujos. Y esto, pues como les decía, era una bomba de tiempo porque todas las liturgias, todas estas celebraciones religiosas que se estaban dando, eh, indiscriminadamente rendían culto o rendían alabanza a ambos grupos de dioses o de deidades, aquellos que eran malos, negativos, como aquellos que eran pues supuestamente buenos. Entonces empieza a surgir una batalla entre el bien y el mal, es decir, a cuál de los dioses debemos de orar para conseguir nuestro objetivo, para poder desarrollar nuestro objetivo, para alcanzar nuestra meta. Y allí empieza pues un proceso bastante complejo dentro de lo que es este origen de la magia. Había una particularidad y es que estos sacerdotes de ese nuevo sincretismo del oeste iraní establecían o adelantaban todos estos rituales religiosos en arameo. Y eso era extraño. ¿Por qué? Porque es que el arameo no estaba totalmente difundido ni regado a través de toda la región. Era un dialecto muy específico para unas regiones muy específicas y unas personas muy específicas. Y todos estos brujos, todos estos hechiceros, todos estos magos que venían dados de ese sincretismo iraní, daban sus liturgias en arameo. Entonces mucha gente queda medio loca, ¿sí? Y de allí, de esa corriente, entre otras cosas, me llamó mucho la atención que muchos de los ritos que hasta hace poco se llevaban por parte de la Iglesia Católica y aún de algunas comunidades cristianas o pseudo cristianas, se hubieran dado hasta hace poco. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, hasta eso de 1970 aproximadamente, acostumbraba dar la misa en latín y de espaldas al público. Entonces, imagínense, por ahí 1970, donde la gente era más bien poco culta dentro de este contexto y un señor al frente hablando en latín, la mayoría quedábamos pues como, y entonces, este man que está diciendo. Y dentro de esas congregaciones que se denominan cristianas, a veces sale al frente una persona que hablar en lenguas. Con la palabra es muy clara y muy específica en ese tema. Entonces uno ve una cantidad de gente pues haciendo unos ruidos todos extraños, una, una polilengua, un polilenguaje todo extraño, todo raro, y no hay quien traduzca, como dice la palabra, y otro que traduzca. Entonces, todo esto me recuerda pues esas famosas celebraciones litúrgicas en arameo y
que no era el lenguaje pues habitual. Gran parte de estas liturgias o estos procesos fueron desarrollados por un personaje que se llamaba Zoroastro. Zoroastro, ¿recuerdan cuando hablamos por allá de las religiones que hablamos de la religión mazdeísta zoroastral? De este personaje Zoroastro se dice que fue quien fundó de alguna manera todas estas corrientes que tenían que ver con la magia. Queda allí pues una duda muy grande dentro de la historia del mundo y dentro de la cultura del mundo, si este señor Zoroastro efectivamente fue el que creó esta secta proveniente del oeste iraní, si fue él quien la desarrolló. En la biblioteca Alejandría, dicen pues algunos historiadores que había más de 12.000 papeles, documentos, papiros escritos por Zoroastro relacionados con este tema de la magia. Recordemos que todo este tema de la magia tenía una connotación muy religiosa. Y recordemos que la Biblioteca de Alejandría prácticamente pues desapareció después de un incendio y posteriormente pues por unas inundaciones. Entonces, tenemos que aquí se están combinando dos adoraciones contrarias con estos sacerdotes que estaban invadiendo de gran medida todo este sector, toda esta región histórica. Entonces tenemos por un lado los del mazdeísmo zoroastral, se me está la lengua. Tenemos por un lado todo este mazdeísmo zoroastral que compartía estas políticas de adorar tanto a unos como a otros. No tiene problemas, pero lo importante es que adoren. Y por otro lado, tenemos todo ese sincretismo que llega al Imperio Romano. Entonces, ese mazdeísmo zoroástrico hace énfasis dentro de la oración y un énfasis muy marcado sobre lo que era Ahura Mazda. ¿Se acuerdan que la clase pasada, la reunión pasada, hablamos de esa Ahura Mazda, que representaba el bien, la bondad, todas estas cosas que eran símbolo de las cosas buenas? Y que por otro lado estaban estos otros señores que adoraban a Angra Mainyu. ¿Se acuerdan de Angra Mainyu? Que era el representante, por así decirlo, de la maldad y que provenía de los devas, y que esos devas eran los que adoraban de alguna manera o los que representaban los demonios de la época en cabeza de Harimán. ¿Se acuerdan de Harimán? Hablamos mucho en la reunión pasada. Entonces, estos dos grupos, tanto los que adoraban a Ahura Mazda como los que adoraban a Harimán, cabeza de los devas, estos últimos fueron denominados los demonios de la época. Entonces, ante esta mezcla que llega por parte del sincretismo al Imperio Romano, empieza a tener una tremenda fuerza en el Imperio Romano. Y recordemos que el Imperio Romano tenía una particularidad, y es que el Imperio Romano, todo pueblo que conquistaba absorbía automáticamente su cultura. Y dentro de esos pueblos que cayeron estaba Grecia, que ya habíamos hablado de ella, estaba Egipto,
que ya habíamos hablado de eso. Y obviamente todo este sincretismo iraní que llega a Roma empieza a dar una serie de elementos que años más tarde, ante la aparición del cristianismo, empiezan a marcar de una manera mucho más sensata la separación entre lo que es lo divino de parte de Dios y lo que es satánico o demoníaco a la luz precisamente de Dios. Yo, dentro de los desarrollos de nuestras charlas, acostumbro más bien poco leer, pero el día de hoy me voy a tomar el atrevimiento de leer dos textos que dentro de la preparación de las temáticas que nos ocupan hoy, creo que dan una tremenda claridad de la mezcla que aún hoy día se vive dentro de este concepto del satanismo, dentro de este concepto de la deidad, de la presencia de Dios, y de alguna manera sustenta algunos de esos extraños rituales que están enmarcados dentro de la demonología actual. ¿Sí? Voy a leerles algunos apartes del historiador Plutarco. Plutarco describe pues con lujo de detalles todo el proceso, y posteriormente voy a hacer una lectura de una Biblia católica, de una Bover Cantera, sobre uno de los libros deuterocanónicos, que es el libro de Tobías. Te va a permitir hacer estas lecturas que con absoluta seguridad nos van a dar una mucha mayor claridad. Insisto, primero la de uno de los textos de Plutarco y posteriormente la de la Biblia católica. Leo de este texto. Plutarco describe así las ceremonias que esos magos realizaban en honor de Ahriman, al que Plutarco llamaba en griego Hades. Lúgubres ceremonias que alejan el mal, pues machacan cierta hierba llamada homoni en un mortero e invocan a Hades, es decir, Ahriman, y las tinieblas, y luego, mezclándola con la sangre del lobo degollado, lo llevan a un lugar que no le da el sol y desde allí lo lanzan. Es una descripción que hace Plutarco claramente de un proceso de brujería. Leo el mismo documento, algo que es bien interesante. Pero la cosa podía llegar mucho más lejos, ya que ese tipo de magos creían que podían conseguir lo que fuera de los demonios si lograban propiciárselos. Pero al tratarse de entidades perversas que se deleitaban en el crimen y el sufrimiento, algunos de esos magos, para obtener sus dones, eran capaces de llevar a cabo los rituales más horribles, en la creencia de que cuanto mayor fuera la atrocidad que llevasen a cabo para invocarlos, tanto mayor sería la disposición de los demonios a acceder a las peticiones de los involucrados. Tremendamente fuerte. Hay otros dos apartes del texto que cito de Plutarco que me parece interesante. Procedo pues a leerles el documento. Dice: en esa magia sincretista
también hubo una contribución egipcia. Recuerden lo que hablábamos pues de que los romanos conquistaban y absorbían esta cultura, fusionada con las otras. La mayor contribución egipcia a la magia habría sido introducir la idea de la importancia capital del ritual en las prácticas mágicas. De manera que si los rituales se realizaban de forma adecuada, los dioses no podían negarse a entender a lo demandado, es decir, el oficiante y su rito podían imponerse a las fuerzas superiores a las que invocaban. Si eso se les parece en algo a lo que llaman brujería hoy en día, no es mera coincidencia. Entonces ya empezamos a ver cómo muchas de las cosas que hoy día tenemos y que decimos forman parte de una guerra espiritual nacen de unas extrañas creencias y de unos extraños rituales desarrollados desde la historia. El último de los apartes de este texto de Plutarco, que se llama El curso de demonología, dice: la diferencia entre los magos de Irán y los magos del Imperio Romano tendría repercusiones en la gran diferencia de significado de la palabra mago. En los idiomas europeos y los idiomas del mundo islámico, en los idiomas europeos, mago será una especie de hechicero o de brujo. Y magia será hacer portentos por medio de conjuros, incluyendo, obviamente, las palabras mágicas. Entonces aquí entra otro ingrediente. Y es que solo quien conocía esas palabras mágicas podía invocar a estas deidades. Es tan interesante. Entonces empezamos a ser clasistas. No todo el mundo puede invocar los demonios, ni al diablo, ni a Satanás, ni a Dios. Solamente algunos pocos. Y miren que esto nace en el Imperio Romano tan raro. Listo. Entonces vamos adelante. En cambio, en árabe y en los idiomas que tomaron la palabra del árabe mago, que en árabe se menciona mayushi, el mayushi es el mago, en plural mayush, significará más deísta, y magia en árabe mayushiya, mayushiya. Esto es magia en árabe. Será la palabra más común en árabe para el mazdeísmo. Es más, en el imaginario popular y aún culto árabe y musulmán, los mayús, es decir, los magos, son antes que nada los adoradores del fuego. A causa del pío respeto que los magos en particular y los mazdeístas en general tributaban al que consideraban el elemento más puro, símbolo de la pureza y la divinidad. Perdón, esto empieza a traer a colación el por qué la apariencia o la experiencia a través de velas. Entonces, siempre que vamos a hablar de un ritual religioso, tiene que haber velas. Incluso en Semana Santa, pues la Iglesia Católica Romana celebra la fiesta o la celebración de la luz. Ya vamos viendo de dónde viene todo este proceso. Este proceso viene precisamente del Imperio Romano. Creo que vamos teniendo suficiente ilustración de dónde viene el satanismo y de dónde viene pues este credo extraño de los demonios y de invocar demonios. Ahora, si me permiten, voy a leer una parte del libro de Tobías que está en una Biblia católica. Perdónenme un segundito que estoy enredado aquí con el documento.
Eso. Ahora sí. Ahora sí. Y les voy a pedir quienes tengan allí pues una Biblia católica, y esto les va a dar explicación de por qué Martín Lutero consideró que estos libros eran unos libros deuterocanónicos, que no formaban parte integral de lo que establece el resto de los libros bíblicos. O sea, toda la Biblia, toda, en sus 66, en sus 72 libros, yo diría principalmente los 66, establece que todo poder, toda necesidad, toda condición ha de llevarse a los pies de Cristo. Única y exclusivamente a los pies de Cristo. Cualquier cosa que se salga de ahí es contrario al planteamiento bíblico. Así está escrito. Entonces, les voy a invitar a que leamos en una Biblia católica del libro de Tobías. Tobías, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Libro de Tobías. Tiene que ser en una Biblia católica, en una Biblia protestante no lo van a encontrar porque son considerados los libros deuterocanónicos. Si quieren una Biblia católica, vamos por favor al libro de Tobías, capítulo 6, versículos 1 al 9 aproximadamente. Dice, ellos, andando su camino, llegaron al atardecer al río Tigris y acamparon allí. El muchacho bajó a bañarse los pies en el río Tigris y saltó del río un pez enorme y quería tragar el pie del muchacho. Y gritó diciendo, Señor, me embiste. Mas el ángel le dijo, toma el pez, cógele por las agallas y tíralo hacia ti. Y asió el muchacho el pez y lo subió a tierra y comenzó a palpitar junto a sus pies. Y le dijo el ángel, corta el pez y sácale el corazón, el hígado y la hiel, y guárdalos contigo. Las entrañas, tíralas, porque la hiel, el corazón y el hígado sirven de medicina provechosa. Y el muchacho hizo como le dijo el ángel, y habiendo cortado el pez, recogió la hiel, el corazón y el hígado. Parte del pez, asáronla y la comieron. Lo demás, habiéndolo salado, lo reservaron. Cuando les bastaba hasta llegar a Rages, ciudad de los medos. Ya habíamos hablado de esa cultura de los medos y el imperio medo-persa. Y caminaron ambos hasta que se acercaron a la media. Y preguntó el muchacho al ángel y le dijo, hermano Azarías, ¿para qué sirven de medicina el hígado, el corazón y la hiel del pez? Y le dijo, el corazón y el hígado, si alguno le atormentare demonio o espíritu malo, eso hay que quemarlo para que dé humo delante del hombre o de la mujer que padece encuentro de demonio o espíritu malo y huirá de él. No hay miedo de que le atormente nunca jamás. La hiel es para ungir los ojos del hombre que tenga cataratas en los ojos y quedará curado. A mi humilde, leal saber y entender, lo que se describe aquí es un rito de brujería. El mismo Jesucristo y el mismo Dios establecen a lo largo de toda la Biblia que los demonios salen con oración y que los más fuertes, los más pesados, con oración y ayuno. Mientras que aquí lo que están diciendo es que hay que quemar una parte de un pez y que ese humo es el que los ahuyenta. Una cosa totalmente contraria a lo que efectivamente establece la palabra de Dios.
Así pues, las cosas, queda abierto este capítulo de lo que es el origen del satanismo y de lo que la cultura y la idiosincrasia nuestra empiezan a desarrollar en torno de estos temas. Eso explica por qué hoy en día algunas células, algunos grupos de la Iglesia Católica tienen el ritual de que es que hay que quemar la palma de los domingos cuando está lloviendo muy fuerte y que eso aplaca la lluvia. O que si usted está pues bajo una presión demoníaca, entonces hay que tocar una prenda que para ellos es sagrada, un tema que desarrollamos en la primera clase que tuvimos de este seminario. O que usted debe ungirse o tomar cierto brebaje que parte de la ceniza de quemar estas palmas, o de el famoso detente. Usted tiene que tener algo físico, usted tiene que tener una cosa que le dé ese poder espiritual para repeler los espíritus. Y dentro del tema bíblico, eso no existe. De manera que dejo ya a la discreción de cada uno de ustedes que revisen el tema. A ver si una medallita o un escapulario, un detente o cualquiera de estos elementos, a la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, tiene algún poder. O si por el contrario, todo esto es un coletazo de lo que fue la creación de ese evento sincrético de del oeste iraní y de la adoración que se daba a estos dioses. Les dejo pues la información para que ustedes allí con sus Biblias en oración logren discernir, logren evaluar claramente de qué se trata todo este proceso y qué correlación se puede ir dando entre uno y otro. Nuestra próxima reunión con la venia del Señor, estaremos cerrando un poco este polígono de lo que son los orígenes del satanismo para empezar a evaluar lo que es los demonios dentro del contexto judaico. Y de allí, pues, brincaremos directamente el cristianismo para la recta final de este segundo capítulo. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo. Por último, quisiera que nos uniéramos en oración por la madre de uno de nuestros hermanos y compañeros que se debate con la enfermedad desde la madrugada del día de hoy. Que tengan un muy feliz y bendecido día.